Bien, en el siguiente ejercicio nos piden demostrar que el valor de la integral entre 0 y 1 de x al cubo con respecto a x es justamente un cuarto, calculando la integral como el límite de una suma de Riemann. Entonces, para eso vamos a comenzar recordando que una integral entre a y b de una función f de x, si la quiero escribir como el límite de una suma de Riemann, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en xi asterisco por delta xi, donde xi asterisco es un elemento que pertenece al intervalo xi, xi menos 1. Esa es la definición de una integral como una suma de Riemann. Entonces nosotros queremos demostrar que x al cubo entre 0 y 1, su integral me da justamente un cuarto. Entonces tenemos que lograr reescribir esto como una suma de Riemann. Para ello entonces necesitamos calcular el valor de xi y el valor de delta xi. Podemos suponer que la partición es regular. ¿Ya? Eso puede hacer sin pérdida de generalidad. Y si la partición es regular, significa que delta xi va a ser igual a b menos a sobre n. Por lo tanto, en nuestro caso, tendríamos que delta xi justamente vale b, es decir, 1 menos 0 sobre n. Y para los valores de xi asterisco, puedo usar los mínimos o los máximos alcanzables en los subintervalos. En nuestro caso, nosotros los denotamos como mi para el mínimo. Vamos mejor seguir el orden. Para el máximo lo denotamos como m mayúscula i y para el mínimo como m minúscula i. Entonces vamos a utilizar nosotros el mínimo en particular. Recordar, ¿cierto?, que mi, el mínimo en cada subintervalo es a más i menos 1 por la partición delta xi. Pero en nuestro caso tenemos que a vale 0, entonces nos quedaría i menos 1 y delta xi es 1 sobre n. Por lo tanto, podemos nosotros concluir acá que xi estrella va a ser i menos 1 sobre n. Ya tenemos los dos elementos necesarios para poder calcular esa integral como una suma de Riemann. Entonces volvemos al ejercicio. Tenemos que la integral entre 0 y 1 de x al cubo de x va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y estrella
por delta xi. Como nosotros ya conocemos los valores respectivos, lo vamos a sustituir. F xi estrella, ¿cierto? Xi estrella es i menos 1 sobre n, y como nuestra función es una función que está al cubo, entonces vamos a elevar al cubo. Y delta xi, ya lo calculamos también, es 1 sobre n. Entonces ahora yo tengo que calcular esa expresión que tenemos ahí. Notemos que la sumatoria depende de i. Entonces estos valores de n yo los puedo sacar afuera de la sumatoria. Entonces yo los voy a dejar en este lado que están acá, porque sí van a depender del límite. Entonces esta expresión va a quedar como el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n a la cuarta, ¿cierto? Recordemos que acá sacamos n al cubo, acá sacamos n, entonces n a la cuarta. Por la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 al cubo. Aquí hay varias formas de proceder, pero yo voy a proceder con la forma más directa posible. Esa forma de proceder lo más directa posible es descifrar quién es esta diferencia de cubos, o este cubo de binomio. Entonces vamos a escribir la expresión que significa al desarrollar esta potencia cúbica. Y esto que está aquí va a ser i al cubo menos 3i cuadrado más 3i menos 1. Pueden pausar el video y verificarlo sin ningún inconveniente. Entonces, una vez que yo tengo esa expresión, ahora voy a aplicar la propiedad de linealidad de la sumatoria. ¿Qué significa eso? Significa que esta sumatoria me separa las restas y las sumas. Entonces voy a escribirlo como la sumatoria de cada uno de los términos que está acá. Por lo tanto, esto me va a quedar como el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n a la cuarta por la suma, y vamos a abrir acá un paréntesis bien grande. Va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cubo menos la sumatoria de 3i cuadrado desde i igual a 1 hasta n más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 3i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Ahora, nuevamente por la linealidad de la sumatoria, las constantes pueden salir. Entonces, este número 3 y este número 3 lo voy a sacar afuera de la sumatoria. Y por tanto, ¿cómo me va a quedar? Va a ser del siguiente modo. 3 y 3. Ahora, lo que debemos recordar es las propiedades de las sumas de las sumatorias. Para eso entonces vamos a tener que recordar una serie de propiedades que vamos a anotar acá abajito. Tengo que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cubo va a ser igual a n cuadrado n menos 1 al cuadrado sobre 4. Por otro lado, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1
sobre 6. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 sobre 2. Y finalmente la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 es n. Estas son fórmulas que nosotros debemos conocer y manejar. Entonces estas fórmulas son las que nosotros vamos a sustituir en la expresión que tenemos acá arriba. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n a la cuarta de paréntesis n cuadrado n menos 1 al cuadrado sobre 4 menos 3 veces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 3 veces n por n más 1 sobre 2 menos n. Y ya estamos casi listos, porque ahora lo único que nos falta es aplicar la propiedad del límite, que finalmente también puedo aplicarle el límite a cada uno de estos términos por separado. Por lo tanto, esto va a ser igual a el límite cuando el n tiende al infinito de n al cuadrado por n menos 1 al cuadrado sobre 4n a la cuarta menos el límite cuando el n tiende al infinito de 3n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n a la cuarta más el límite cuando el n tiende al infinito de 3n n más 1 sobre 2n a la cuarta menos el límite cuando el n tiende al infinito de n sobre n a la cuarta. Ahora entonces solamente me queda calcular cada uno de esos 4 límites que yo tengo ahí. Pero podemos darnos cuenta por un análisis súper sencillo que en realidad el único valor que me va a interesar es este que está acá. Los otros se van a hacer 0. Rápidamente, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Recordamos que acá tengo n, n, n. Entonces en el numerador tengo una potencia de n al cubo. Y en el denominador tengo una potencia de n a la cuarta. Entonces en el límite hacia el infinito, esto se me va a dar 0. Aquí yo tengo n por n, tengo n cuadrado. Y abajo tengo n a la cuarta. Por el mismo argumento, en el límite esto se va a hacer 0. En el último término tengo n sobre n a la cuarta. Por lo tanto, este límite también va a ser 0. Y por tanto solamente esto que está acá, toda esta expresión se va a reducir al calcular el límite cuando n tiende al infinito de n al cuadrado por n menos 1 al cuadrado sobre 4n a la cuarta. ¿Y por qué ese término sí queda? Porque acá yo tengo n al cuadrado y por este cuadrado de binomio también tengo n cuadrado. Entonces en el numerador tengo n a la cuarta. Y abajo en el denominador también tengo n a la cuarta. Entonces el límite yo estoy seguro de que va a sobrevivir. Me va a dar un resultado distinto del 0. Ahora debería calcular ese límite. Entonces este límite lo podemos calcular sin lugar a equivocarnos que efectivamente vale 1/4. Y ya está. Eso era justamente lo que yo quería calcular. Recordemos que nosotros queríamos calcular el valor de esta integral. Pero nosotros lo calculamos mediante sumas de Riemann. Entonces, mediante hacer todo el procedimiento con
primero la definición de la suma de la integral como una suma de Riemann, y después calculando, ¿cierto?, los valores de los subintervalos y los máximos y los mínimos en el subintervalo. Aplicamos las propiedades de la sumatoria y finalmente calculamos un límite. Entonces eso me entrega como resultado, en este caso, un cuarto, que era justamente lo que yo quería probar. En el siguiente ejercicio debemos calcular esta integral mediante un límite de una suma de Riemann. Entonces vamos a rápidamente recordar la definición, que si yo tengo una integral entre a y b de una función f de x, esto se escribe como el límite de una suma de Riemann, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x y estrella delta xy, donde x y estrella pertenece al subintervalo xy, xy menos 1. Esa es la definición de escribir una integral como una suma de Riemann. Entonces, al igual que en los ejercicios anteriores, debemos calcular xy y delta xy. Entonces, delta xy vamos a asumir una partición regular, va a ser 2 menos 0 sobre n, es decir, 2n, ¿cierto? Donde acá estamos considerando el límite superior, 2, menos el límite inferior, 0. Y para calcular x y estrella, podemos considerar m grande o m chico, es decir, m grandes son los supremos de la altura que alcanza el rectángulo en el subintervalo, o el mínimo. Entonces nosotros vamos a ocupar el mínimo, y la fórmula para poder calcular el mínimo, recordamos que es a más i menos 1 b menos a sobre n. Por lo tanto, en este caso, como a vale 0 y b vale 2, nos va a quedar i menos 1 por 2 sobre n. Por lo tanto, x y estrella va a ser 2 i menos 1 sobre n. Ahora que tenemos ambos valores, podemos proceder a escribir la integral como esta suma de Riemann. Por lo tanto, tenemos que la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado más 2x de x va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluado en x y estrella delta xy. Como x y estrella lo conocemos, gracias a acá, podemos ahora ese valor evaluarlo en la función. Y por lo tanto vamos a reemplazar y nos va a quedar 3 por x al cuadrado. En este caso x va a ser 2 i menos 1 sobre n al cuadrado más 2, que es el que está acá, por x, pero x nuevamente va a ser 2 i menos 1 sobre n. Y toda esta expresión, que es nuestra función, va a estar multiplicada por el diferencial de xy. Pero de xy ya lo hemos calculado, y el diferencial en este caso es
2n. Ahora debemos proceder a desarrollar y ver específicamente qué nos dice esta propiedad para poder después aplicar las propiedades de la sumatoria. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de ¿quién? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n de. En el interior nos damos cuenta que tendremos 3 por, vamos a hacerlo de esta forma, en el numerador tenemos 2i menos 2 al cuadrado sobre n cuadrado. Y el otro término va a quedar 2 por 2i menos 2 sobre n. Todo esto está multiplicado por 2 sobre n. Entonces, dentro del paréntesis vamos a sumar ambos términos para que nos queden ambos con el mismo denominador. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de ¿quién? Vamos a proceder a desarrollar estos términos. Va a quedar 3 por 4i cuadrado menos 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8 y 2 al cuadrado me va a quedar 4 sobre n cuadrado. Y acá me va a tener más 4i menos 4 sobre n. Pero como queremos dejar ambos denominadores exactamente igual, vamos a hacer por n, es decir, vamos a amplificar para que nos quede n arriba y abajo el n cuadrado que estábamos buscando. Y esto está multiplicado por 2 sobre n. Nos damos cuenta que ahora podemos sacar factor común dentro del paréntesis en el denominador por un n cuadrado. Entonces ese n cuadrado lo vamos a sacar afuera de la sumatoria. Y nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n al cubo. ¿Por qué 2 sobre n al cubo? Esto n cuadrado lo sacamos como factor común y me va a quedar multiplicado por ese n. Entonces va a quedar n al cubo. Y el 2 viene del término que está ahí. Entonces, afuera de la sumatoria tenemos 2n cubo. Ahora nos va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de, vamos a multiplicar los elementos que están adentro de la suma. Me va a quedar 3 por 4, 12 y cuadrado, 8, 16, 24 y 12 más 4 y n menos 4n. Eso es lo que nos queda dentro del paréntesis. Ahora tenemos que aplicar las propiedades de la sumatoria. Entonces la sumatoria va a estar en cada uno de los términos y recordar que también las constantes pueden salir afuera de la sumatoria. Y en este caso las constantes también va a ser n. La podemos considerar como una constante porque recordamos que la sumatoria varía desde i. Por lo tanto, toda esta expresión, ¿de qué forma nos va a quedar? El límite cuando n tiende a infinito, 2 sobre n al cubo, paréntesis grande,
la sumatoria desde i igual 1, n, 12 y cuadrado. Pero como hemos dicho, vamos a sacar las constantes. Entonces ese 12 sale afuera de la sumatoria. Menos, lo mismo, el 24 sale, sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, más sumatoria i igual 1 hasta n de 12, pero el 12 también lo podemos sacar, vamos a dejarlo como un 1 mejor, y acá vamos a dejar el 2 afuera, más 4n sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, menos 4n sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Vuelvo a enfatizar el hecho de que esta n y esta n salen afuera de la sumatoria, ya que ambas varían de i. Entonces, ahora debemos aplicar las propiedades de las sumas que nosotros ya conocemos. Esto nos va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n al cubo de la siguiente expresión. 12 por la suma de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 24. La suma de i es n más 1 sobre 2 más 12. La suma de 1 es solamente n más 4n, y la suma de i es n más 1 sobre 2, y finalmente menos 4n y la suma de 1 es n. Vamos a dejarla acá arriba, creo que se alcanza. Entonces ahora tenemos que aplicar el límite a cada una de estas sumas respectivas, porque la variable i ya la hicimos desaparecer por las propiedades de la sumatoria. Entonces tenemos que solamente ir observando cuáles son los límites que van a sobrevivir, los que van a ser distintos de 0. Entonces nos damos cuenta que acá tenemos un n al cubo. Entonces, como en el denominador también va a ser n al cubo, este límite va a sobrevivir. Acá yo tengo n cuadrado y el denominador va a ser n al cubo, ¿cierto? Que viene de acá. Y por tanto, como el denominador va a ser mayor, ese límite va a desaparecer. De la misma forma, este también desaparece, pero aquí tengo nuevamente n al cubo. También va a sobrevivir. Y este va a ser 0. En resumen, tenemos lo siguiente. En el límite, este término va a ser 0, 0, 0. Por lo tanto, la expresión anterior se reduce al cálculo del límite cuando n tiende al infinito de 24 n más 1, 2n más 1 sobre 6 más el límite cuando n tiende a infinito de 2 por 4, 8, n cuadrado, n más 1, por 2, n al cubo. Aquí también nos faltó n al cubo. Y
haciendo los cálculos de los límites respectivos, podemos verificar sin dificultad que el primer límite vale 8, el segundo límite vale 4 y por tanto el resultado final va a ser 12. De esta manera hemos calculado la integral original, esta que está acá, y hemos deducido que el valor de la integral es 12. Es decir, por lo tanto, concluimos que la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado más 2x de x es igual a 12. En el siguiente ejercicio, nosotros queremos escribir esta expresión que tenemos acá como una integral definida. Nos damos cuenta que en esta expresión tenemos un límite y tenemos una suma finita de términos, por lo que tenemos que recordar cómo es la definición de una integral definida como el límite de una suma de Riemann. Para esto acá tenemos la definición, entonces nos damos cuenta que necesitamos el límite, una sumatoria y la función evaluada en un punto y la longitud del subintervalo. Necesitamos tener esos elementos a disposición. Por lo tanto, la expresión original que tenemos lo podemos escribir de manera compacta como sigue. Es exactamente igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De qué término? Nos damos cuenta que es 8 i al cuadrado sobre n al cubo, ¿cierto? Podemos comprobarlo desarrollando la sumatoria, puesto que si i toma el valor de 1, 1 al cuadrado es solamente 1, y el primer término entonces será 8 sobre n al cubo. Más, si tomamos ahora el valor de i igual 2, vamos a tener 8 por 2 al cuadrado sobre n al cubo. Y así podemos continuar hasta tomar el último valor, que va a ser el valor de n, obteniendo 8n al cuadrado sobre n al cubo. Entonces, efectivamente, esta es una forma compacta de poder escribir la expresión anterior. Ahora nosotros vamos a necesitar la longitud del intervalo AB para poder escribir nuestra integral. Necesitamos saber cuánto va a valer A y cuánto va a valer B. Y como el ejercicio no nos da ninguna orientación al respecto, tomaremos el valor de A igual a 0 y el valor de B
igual a 1. Lo podemos hacer sin ningún problema, puesto que el ejercicio nos está pidiendo que lo escribamos como una integral. Entonces nuestra integral va a ir desde 0 a 1. Pueden escogerse otros valores sin ningún problema, pero en este caso no nos están especificando y por tanto lo vamos a hacer nosotros así. Si nosotros consideramos el intervalo 0,1, podemos también considerar una partición regular. Y de esa forma vamos a tener que la longitud del subintervalo va a ser 1 menos 0 sobre n. Es decir, 1 sobre n, siempre y cuando nosotros asumamos una partición regular. Entonces, también lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Ya tenemos estos tres elementos. Tenemos el valor de A, tenemos el valor de B y tenemos el valor de la longitud del intervalo. El siguiente elemento que vamos a intentar descubrir ahora es el valor de xy asterisco. ¿Cuánto vale esta expresión? Para poder determinar xy asterisco, recordamos que puede ser o el extremo izquierdo del subintervalo o el extremo derecho del subintervalo. Entonces vamos a denotar ambos. Para esto recordamos mi minúscula es, o se puede calcular como a más i menos 1 b menos a sobre n. Y para los valores que nosotros tenemos de a y b, a vale 0, entonces solamente nos va a quedar i menos 1 por b, que sería 1 sobre n. Este es el valor de mi minúscula. Y por otro lado, el valor de mi mayúscula es a más i por b menos a sobre n. Y en nuestro caso, como a vale 0, esto nos va a quedar i sobre n. Entonces, de esa manera ya hemos encontrado dos candidatos para xy asterisco. Bueno, vamos entonces ahora a volver a nuestra suma que estamos desarrollando. Entonces tenemos que este límite, vamos a escribirlo nuevamente, era el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 8 y cuadrado sobre n al cubo. ¿Cómo lo podemos ir separando? Primero vamos a darnos cuenta, vamos a volver acá a la definición, que necesitamos este valor de esta diferencial. Y ese nosotros ya lo tenemos, que es 1 sobre n. Entonces, acá vamos a extraer un 1 sobre n. Entonces esto nos va a quedar como el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 8 y cuadrado sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Ahí yo ya encontré, ¿cierto? Este va a ser mi valor de mi diferencial. Entonces aquí yo ya debo ser capaz de encontrar el valor de la función evaluada en este xy estrella. Para eso nos damos cuenta que el extremo derecho va a ser i sobre n, mientras el extremo izquierdo va a ser i menos 1 sobre n. Y acá yo tengo un i y también tengo un n en el denominador, ¿cierto? Entonces eso me
induce a mejor utilizar esa expresión en vez de la otra. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 8 i sobre n al cuadrado por 1 partido por n. Entonces acá nosotros ya tenemos, acá va a ser nuestro x y estrella, pero nos damos cuenta que está al cuadrado. Bueno, eso es porque justamente la función va a estar al cuadrado. ¿Y qué pasa con este 8 que tenemos acá? Bueno, es una constante, entonces puede salir afuera de la sumatoria y también puede salir afuera del límite. Por tanto, esta expresión nuevamente la podemos reescribir como 8 límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i sobre n al cuadrado por 1 partido por n. Y si nosotros nos damos cuenta, esta expresión que tenemos acá justamente es la que viene a representar nuestra definición de integral, porque tenemos el límite, tenemos la sumatoria, tenemos un punto x y estrella y tenemos nuestro diferencial, ¿cierto? Donde el punto x y estrella está evaluado en la función x cuadrado, porque no aparece el término cuadrático. Por lo tanto, esto que está acá va a ser 8 integral entre 0 y 1 de la función f de x donde f de x lo podemos escribir mejor directo, va a ser la función x al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente enfatizo acá la idea de que esto es x y estrella, ¿cierto? Esto es, entonces acá lo que básicamente tenemos, vamos a hacer en una línea abajito, vamos a tener ese límite de la sumatoria de x y estrella al cuadrado por 1 partido por n. Entonces por eso justamente nos aparece nuestro x al cuadrado. Y con eso ya está. Entonces hemos escrito el límite de la suma original como una integral definida. Cabe recalcar que esta integral que hemos escrito acá no es única. Se pueden escribir de formas distintas. ¿Pero por qué nos sale esta? Porque nosotros comenzamos el problema fijando originalmente cuál iba a ser los límites de integración. Si nosotros hubiéramos tomado otros límites de integración, hubiéramos tenido otros valores distintos. Pero como en el ejercicio no nos dicen cuál es la integral que queremos escribir, solamente nos dicen que lo escribamos como una integral, hemos obtenido este resultado que está acá. Pero si nosotros escogemos otros límites para a y para b, escogemos otra integral, pero sigue estando correcto el ejercicio, puesto que las integrales, a pesar de que tengan una forma distinta, el resultado de esta integral va a ser exactamente el mismo y se puede comprobar mediante un cálculo posterior. Bien, tenemos un límite, que en este caso es el límite que está acá, y nos piden demostrar que yo lo puedo escribir de una manera equivalente como una integral que vaya entre 0 y 2 de x al cuadrado. Para poder hacer estas cosas
básicamente son sumas de Riemann, pero ahora tenemos el límite y nos piden llevar a la integral en vez de darnos la integral y escribirla como suma de Riemann, es decir, el proceso inverso. Para poder hacer estas cosas, entonces, primero notemos que el límite original, de hecho vamos a hacerlo así mejor, más rápido, se puede escribir de una manera más compacta. Este límite, ¿cómo se puede escribir? Si me doy cuenta, hay una manera precisa en cómo se está desarrollando esta expresión del límite, ¿cierto? Abajo en el denominador tengo en el cubo, que no me está afectando en cada valor de la suma, se hace siempre el mismo. Acá tengo 8, 2 al cuadrado, algún término, y acá tengo una regla, en esencia. Entonces, como estos son sumas, yo puedo anotar toda esta suma que está aquí como la suma de algún índice, voy a llamarlo K. ¿Hasta dónde? Hasta n. ¿De quién? (8k² sobre n al cubo), ¿cierto? Porque el n acá no está afectando en la sumatoria, siempre va a ser constante en cada suma. El 8 va a ser constante en cada suma y el único término que está variando acá es el 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, n al cuadrado, que acá yo lo estoy anotando como un k porque es el índice de la sumatoria que anda corriendo. Entonces eso es lo primero que yo debo notar, que el límite lo puedo escribir de esa manera compacta utilizando notación de sumatoria. Ahora, yo tengo que pensar a futuro. ¿Qué debo pensar a futuro? Quiero escribirlo como una integral que vaya entre 0 y 2. Entonces, si yo tengo una sumatoria, un límite de una sumatoria, nosotros sabemos que esto de alguna u otra manera es una integral, por definiciones de las sumas de Riemann. Entonces, es una integral que va a ir ¿de dónde? Desde A hasta B. Entonces, aquí yo tengo el valor de A y aquí yo tengo el valor de B. Entonces, definamos ¿cierto? Quiero que A sea 0 y que B valga 2. Si yo quiero escribir esto como una suma de Riemann, además necesito saber cuánto vale delta xi, o delta xi estrella, o delta xi, como quieran. ¿Cuánto vale delta xi? Delta xi era la longitud de la partición. Si nosotros asumimos que la partición es regular, la podemos hacer sin problema, ¿cierto? Asumir que es regular. Hay una fórmula, que es b menos a partido por n. Y en nuestro caso sería (2n). Entonces yo voy a empezar a construir aquí, en mi límite, la estructura que yo quiero, que yo busco de las sumas de Riemann. Para eso recordar, lo vamos a anotar acá en rojo al ladito, cuál era la definición de la suma de Riemann. Una integral era el límite de la suma de fxi estrella delta xi estrella. Esa era la definición de la suma de Riemann. Entonces vamos a tratar de llevar lo que nosotros tenemos a algo que ya tenga esta estructura para poder irla trabajando, ¿cierto? Entonces voy a copiar nuevamente el límite y vamos a trabajarla, este límite,
lo vamos a trabajar para obtener una estructura de este estilo. Que de hecho ya vamos cerca, ¿cierto? Tenemos el límite, tenemos la sumatoria y acá abajo tenemos cuánto vale el delta xy. Entonces tenemos que empezar a construir nuestra expresión que tengo ahí de color rojo, esta. Entonces, con todo lo que tenemos hasta el momento, ese límite, ¿cómo se puede reescribir? Como exactamente lo mismo, pero aquí este 8k cuadrado n cubo lo voy a descomponer de alguna forma adecuada, de tal manera que yo haga aparecer este término que está aquí, porque yo necesito aparecer un delta xy, y yo ya sé cuánto vale delta xy. Entonces, este término tengo que descomponerlo acá para que me aparezca. Entonces, este 8 lo puedo escribir como 4 por 2. Entonces acá me va a quedar 4k cuadrado, el n al cubo, yo lo puedo escribir como n cuadrado por n. Entonces, ¿qué me está faltando para tener de esta expresión a esta expresión? ¿Qué es lo que me está faltando acá? ¿Por cuánto debo multiplicar? Que justamente va a ser mi delta xy. Y si voy a subir acá un poquito, entonces ya estamos muy cerca de mi estructura. Eso ya lo tengo en la suma de Riemann. Eso ya lo tengo dentro de lo que es mi suma de Riemann. Me está faltando solamente la función. Entonces aquí yo necesito... Aquí yo necesito construir mi función fxy estrella. ¿Quién va a ser esa función? Bueno, en este caso el ejercicio me está diciendo que yo pruebe que este límite es justamente esto que está aquí. 0, 2 del diferencial de x al cuadrado. Y por tanto yo tengo que pensar que de alguna manera esta función que está aquí tiene que relacionar la función x al cuadrado. Como acá se usa como si fuera ahí, se ocupan las propiedades de cuadrado, ¿o no? Vamos a ver cómo aquí construyo finalmente mi función. Notemos que esto yo lo puedo seguir escribiendo de una manera mucho más compacta, ya sabiendo a dónde quiero llegar. Yo sé que quiero construir un x al cuadrado. Entonces, esta expresión la puedo anotar de esta manera. ¿Cierto? ¿Y cuáles eran mis fórmulas para poder encontrar xy estrella? xy estrella tenía una fórmula también, ¿cierto? Que era el valor mínimo o el valor máximo en el subintervalo. Yo podía escogerlo. ¿Y cuál era esa fórmula? Nosotros la tenemos, ¿cierto?, anotada por ahí en nuestro cuaderno. Sabemos la fórmula para encontrar el valor mínimo o el valor máximo dentro de la partición. Entonces, ¿cuánto vale A? 0. ¿Cuánto vale B? 2. Y por tanto, si yo veo cuánto tengo aquí, tengo justamente 2 y n. Por tanto, esto que está aquí
es xy estrella. El xy estrella es el valor mínimo o el valor máximo en cada subintervalo de la partición. Entonces, haciendo esa última observación que acabamos de darnos cuenta, justamente aquí yo obtengo que esto va a ser igual justamente obtenemos lo que nosotros estábamos buscando, porque nos damos cuenta de que aquí, como lo acabamos de ver acá, ¿cierto? Esto es xy estrella, que está justamente al cuadrado, porque así apareció en el ejercicio, lo puede llegar a probar, y por tanto yo me defino la función cuadrática para básicamente ocupar acá el valor de a, el valor de b, el valor de fxy estrella, y acá el diferencial de xy estrella, que era el que nosotros teníamos acá. Entonces, este ejercicio son ejercicios bien analíticos, no son de respuesta única y básicamente es desde un límite construir, utilizando suma de Riemann, la integral. Podemos ir entonces, teniendo la integral, construir la suma de Riemann, o teniendo una suma de límites o un límite de sumas, poder construir una integral. Entonces, básicamente podemos hacer el juego desde un lado o desde el otro. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a demostrar un hecho que se suele mencionar, pero no muchas veces se suele mostrar, y es que todas las funciones no son necesariamente integrables según Riemann. Entonces, como ejemplo de dicha situación, vamos a considerar la función de Dirichlet, que es la que tenemos acá, que es una función que toma el valor de 0 en los números racionales y toma el valor de 1 si no es racional, es decir, si es un irracional. Entonces se puede probar, y es lo que vamos a hacer nosotros, que justamente esta integral no existe según Riemann.
Para eso vamos a comenzar haciendo un pequeño intento de gráfica para hacernos la idea. Si nosotros consideramos ahí el eje, comenzamos tomando el primer valor x igual 0. 0 es un número racional, entonces la función en el punto 0 va a valer 0. Y después ya empieza a complicarse la historia, porque para esto, dentro del análisis matemático, sabemos que los racionales es un conjunto denso con los irracionales y viceversa. Entonces, entre dos números racionales siempre va a haber un número irracional, y entre dos números irracionales siempre va a haber un número racional. Eso significa la densidad. Entonces, el siguiente número después de este número racional va a ser un número irracional, es decir, va a ser 1. Y el siguiente número después de este irracional va a ser un número racional. Entonces va a tener el valor 0. Recordamos que entre dos racionales, ¿cierto? Entre dos racionales vamos a tener un irracional. Nuevamente, continuamos. Después del racional viene un irracional. Y repetimos la historia. Entre dos irracionales va a haber un número racional. Y así nosotros podemos continuar haciendo la gráfica, que van a ser puntos entre el 1 y el 0, entre el 1 y el 0, para el eje positivo y también para el eje negativo. Claramente acá tenemos un zoom bien grande, puesto que en realidad es bastante difícil poder graficar esto, sino realmente imposible, puesto que si nosotros quisiéramos hacer una imagen computacional, se vería algo más o menos de esta forma. Aquí claramente este debería ser el eje X, pero ¿cierto? Para que se logre apreciar la diferencia, en realidad se hace un poco superior. Y acá tenemos en la banda correspondiente a los números irracionales. Irracionales, racionales. Entonces claramente ya se vuelve más o menos indistinguible, y si uno prácticamente lo ve, esto se podría pensar que son unas líneas rectas, pero en realidad no lo son, sino que son puntos que se van alternando entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la función de Dirichlet es una función que es discontinua en todos sus puntos. Dicho eso, vamos a intentar ahora encontrar o decir por qué esta integral no existe. Dibujaremos el gráfico de la función con un zoom más grande. Y ahora que tenemos nuestra función, vamos a dibujar rectángulos inscritos y circunscritos. Entonces acá tenemos nuestra partición. Vamos a llamar este X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente. Entonces vamos a dibujar un rectángulo que esté en el inferior, en el intervalo X1, X2, es decir acá. El rectángulo inscrito, es decir que esté por debajo de la función o igual a la función, va a ser un rectángulo que tiene ancho entre X1 y X2 y tiene altura 0, porque si nosotros quisiéramos un poco más alto, por ejemplo acá, ya va a estar por encima del gráfico. Entonces, si me voy incluso más arriba, que sería hasta el otro punto, estoy evidentemente por encima del gráfico de la función. Por lo tanto, el rectángulo en X1 y X2, en ese subintervalo, tiene altura 0. Si me paso al siguiente subintervalo, X2, X3, nuevamente tenemos que el ancho va a ser la longitud del intervalo, X2, X3, y la altura nuevamente va a ser 0, por el mismo argumento, puesto que si nos vamos hacia allá, va a ser por encima de la función, ¿cierto? Acá en el nodo X3 va a estar por encima,
y por tanto va a ser un rectángulo de altura 0. Y de esa forma podemos continuar dándonos cuenta que en cualquier subintervalo las longitudes los anchos, ¿cierto? Van a ser la longitud de los subintervalos, y por otro lado las alturas van a ser siempre alturas 0. Por lo tanto, vamos a escribir eso. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener es que la suma inferior de la función con respecto a cualquier partición que nosotros nos demos va a ser igual a la definición, que es la suma de todos los intervalos, ¿cierto?, de la función evaluada en un punto. Y hemos dicho que en este caso la altura va a ser 0 y la longitud del intervalo va a ser el ancho, es decir, xy menos x y menos 1. Pero como la altura es 0 y 0 por la longitud del intervalo va a ser 0, el resultado es 0. Por lo tanto, la suma inferior va a ser de 0. Vamos a razonar ahora de manera similar para calcular las sumas superiores. Entonces yo ahora quiero construir un rectángulo que esté por encima de la gráfica de la función. Entonces vamos a comenzar aquí en este subintervalo de x1, x2. Tengo que el ancho efectivamente va a ser la longitud del intervalo, y si yo quiero que la altura del rectángulo esté por encima de la gráfica, como acá tengo la gráfica, voy a tener que construir este rectángulo. Si voy a construir ahora en el intervalo x2, x3 un rectángulo, tengo que el ancho va a ser la distancia del subintervalo, y como acá yo tengo la función, el rectángulo va a ser justamente ese que está ahí, el que esté por encima, ¿cierto? O igual a la gráfica de la función. Repitiendo el razonamiento, vamos a construir que claramente todos los rectángulos que sean circunscritos independiente del subintervalo en el que estemos trabajando va a ser ese que está ahí. Y por tanto, la altura de todos los rectángulos va a ser igual a 1, independiente del subintervalo en el cual estemos trabajando. Por lo tanto, la suma superior de la función con respecto a cualquier partición va a ser la sumatoria desde y igual 1 hasta n de la función nxy estrella delta xy. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener la suma desde y igual 1 hasta n. La altura, ¿cierto?, va a ser justamente 1, y la distancia de la longitud del intervalo va a ser xy menos 1. Haciendo la sumatoria de toda la suma de los subintervalos, vamos a llegar que este va a ser xn menos x0, y por lo tanto b menos a. Es decir, la suma superior de Riemann de la función de Dirichlet va a ser la longitud del intervalo original, del intervalo b, a, de a, b, perdón. Y por tanto su longitud va a ser b menos a. De lo anterior podemos deducir lo siguiente. Podemos deducir que la integral inferior de Riemann de la función, es decir, la integral que está asociada a la suma inferior, va a ser 0. Y por otro lado, la integral superior de Riemann de la función con respecto a x, es decir, la integral que está asociada a la suma superior, va a ser b menos a.
Finalmente, recordamos que la integral entre a y b de una función existe si y solamente si la integral inferior de la función existe, la integral superior, vamos acá, la integral inferior, la integral superior también tiene que existir y además tienen que ser iguales. Pero en nuestro caso tenemos que la integral inferior de la función vale justamente 0. Y por otro lado, la integral superior de la función vale b menos a. Por lo tanto, claramente tenemos que la integral inferior y superior son distintas y por lo tanto tenemos que la integral entre a y b de nuestra función no existe. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.